Cursillos de cristiandad. Testimonios, historia y avisos de las principales autoridades y las comunidades de fe y la base. Recuerda, todos los miércoles de 7:30 a 8 de la noche, encuentro con Cristo y los hermanos. Convega de San Juan, donde ser mejor es posible. Hace tiempo que ya la escuchaba, ¿verdad? ¿Te acuerdas de él? Claro, Rafael Ángel. Ahí llegó. Diga Juan 23 y entra, ¿viste? La canción. ¿De cómo Mateo? ¿Por qué no? Me imagino que no. Se quedó ya durmiendo. Tienes que buscarlo. 23. Así lo que anda. Buenas noches a todos nuestros radioescuchas de Radio Base 810 AM. También buenas noches a nuestros hermanos que nos están viendo por Facebook Live. Les pedimos, ¿verdad?, de todo corazón que compartan este live, ¿verdad?, para que pueda llegar a más personas. Y pues más hoy en este programa, ¿verdad?, que tiene por nombre De Regreso a donde nos cambió la vida, y enfatizamos este programa más para, ya que estamos en un nuevo año, un nuevo comienzo, una nueva esperanza, ¿verdad?, para entusiasmar los que están un poco apartados, brindarle nuevamente esperanza para que vuelvan a la casa de retiro, vuelvan a la iglesia, se encuentren con los hermanos nuevamente, ¿verdad? Así que este es el programa de hoy, ¿verdad? Volvemos donde me cambió la vida, pero les recuerdo que para las intenciones se tienen que comunicar al 787-349-82. 787-349-82. A usted llama y usted da las intenciones. Si usted está interesado o interesada en realizar Retiro Juan 23, pues ahora en febrero 13, 14 y 15 tenemos Retiro de Mujeres, y 27, 28 de febrero y 1 de marzo tenemos Retiro de Caballeros. El número para comunicarse es el 787-368-3626. 787-368-3626. Ese es el número del movimiento, y ahí le pueden dar más información sobre los diferentes retiros, ¿verdad?, del movimiento Juan 23. Pero para las intenciones, que está mi amada esposa, y es la que le va a contestar el teléfono, se pueden comunicar al 787-349-82. 787-349-82, y usted da su intención, y al final del programa, ¿verdad?, vamos a hacer una oración para donde unimos todas estas intenciones. También, si usted quiere hacer una intención por Facebook Live, pues la deja por ahí y nosotros la anotamos, y también la añadimos a las demás intenciones que se comunican nuestros hermanos. Así que le damos comienzo formal al programa de Colores con Juan 23. Así que le pido a mis hermanos que se presenten, ¿verdad? Bien, mi nombre es Ángel Arimón, yo pertenezco a la parroquia Santa Ana en Arecibo. Vivo en Bayamón, pero yo siempre diré que soy de Arecibo. Hijo adoptado de acá de San Juan. Allá están mis raíces y sigo trabajando con ellos. Que Dios me los bendiga. Amén. Buenas noches, mi nombre es Pichia García, persevero en la parroquia Jesús Mediador. Hice el retiro 682 para la gloria de Dios y la salvación de mi alma. Amén. Pues buenas noches, mi nombre es Georgina Arroyo, persevero en la parroquia Santísima Trinidad en Levitown, pero pertenezco al área de la Asunción de la Virgen aquí en Villa Nevares, donde está Padre Pipo. Saludito a Padre Pipo, que está ahí también, y a los demás hermanitos del área que también pues, nos están escuchando. Y yo hice retiro 429. Y yo hice el Fui retiro, para 21 este año. Ay, Dios el mío. retiro 81, hace un tiempito. ¿Unos cuantos añitos? 2 o 3 Pasan los años, ¿verdad? Pasan los años. Uno mira para atrás y dice, ya llevo tantos años de haber hecho el retiro, ¿verdad? De eso muchas cosas que tenemos que hablar, vamos a aprovechar esta noche. Seguro. Porque una de las cosas que debemos hablar es que no debemos detenernos. Hoy escuchaba en la misa de la madrugada, como dicen, de la aurora, pues el padre hablaba de eso mismo, que nosotros tenemos que
seguir creciendo. Y seguir creciendo es, ¿sabes? No detenernos porque ya yo hice el retiro y eso, sino no seguir buscando. Ahorita estábamos hablando allá afuera y la verdad es que tenemos que seguir. No nos podemos detener. Tenemos que seguir porque nos necesitan. Realmente Jesús necesita de todo y cada uno de nosotros. Hay muchas también, eso es así. Y no, y lo estamos viendo hoy en día. Lo estamos viendo hoy en día cómo están las cosas. Ayer mismo yo hablaba con mi esposa. Preséntate. Bueno, esta vez me presento. Yo lo dije al principio, pero me presento nuevamente. Soy hermano Yalfred Castro, hice retiro 513 y pertenezco a la parroquia, que de hecho, eso sí se me olvidó. Pertenezco a la parroquia María Llena de Gracia en Rincón Español, que le envío un saludo a los grandes amiguitos de mi hijo, que son mayores todos de 70 años. Especialmente a William, que ayer, ¿verdad?, le dije que le iba a enviar un saludo por Radio Paz. El esposo de Doña Rosa, también le envío un saludo a Padre Raúl, ¿verdad?, que es el sacerdote que está en la parroquia María de Gracia y también está en la parroquia San Francisco Javier en Fairview. Como le estaba diciendo, que como lo hemos visto estos últimos tiempos en la sociedad, cómo van las cosas. Ayer mismo, como estaba comentando, estaba hablando con Melissa que a veces yo no soy persona de estar con el teléfono como que sentado, pero como es lo único que yo utilizo para mantenerme como en contacto de las cosas que están sucediendo, porque no veo noticias. O sea, yo no veo televisión, a menos que las series que puede poner mi esposa o los muñequitos que Mateo ponga, eso es lo más que veo. O alguna película que quiera ver porque está aburrido, pues la pongo. Entonces, pues, la manera que me mantengo en contacto es con el teléfono. Y ayer le contaba que nosotros conocimos a un muchacho en un restaurante en Montelledra. Y él era el que estaba, ese momento lo conocí porque el restaurante estaba lleno y nos sentaron en la barra. Y entonces él nos sirvió, entonces yo le digo, ven acá, ¿tú juegas pelota? Me dice, no. Y es que tú te pareces a Francisco Lindor, tú no eres familia de él. Me dijo, no, todo el mundo me confunde. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese restaurante pues cocinan bueno. Y es de marisco. Y entonces, pues por no decir nombre. Sí, para no exacto. Y entonces, pues, cada vez que nosotros íbamos, pues lo veía. ¿Qué sucede? Que él abrió un negocio. Él abrió un negocio propio de él, de vender simplemente unas bebidas alcohólicas, ¿verdad? Y entonces nosotros nunca fuimos, pero sí lo conocimos. ¿Qué pasa? Que una vez yo lo vi en la calle, y me reconoció, ¿cómo estás? ¿Qué esto, qué lo otro? Y entonces, como cosa nada, ayer cuando abrí el teléfono me enteré de la noticia que se quitó la vida en la casa, el muchacho de 31 años. Y entonces uno ve estas cosas y le pasa en la mente por tantas cosas. Y él también, mi hermanito, el 7 de enero, Gaby cumplía años. Y uno ve todas estas cosas y uno dice que realmente uno ve la falta de Dios que hay en la sociedad y la gente no se da cuenta. Y entonces, a veces, como una vez de un sacerdote, a veces nos descuidamos tanto las personas que están adentro por querer afanarnos en buscar las personas de afuera. Y entonces, hay muchas veces que las personas que están adentro, a veces tienen, yo le llamo sonrisas falsas, porque no hay nada más aquello que tú decirle, tú estás bien, y la más que te va a decir, ¿sabes? Tú le preguntas a un hombre que nosotros somos tercos por naturaleza, por ser hombre, sí, es verdad, y tú le preguntas a un hombre, ¿tú estás bien? Sí, tú estás bien, y por dentro se está muriendo, por dentro está, o sea, en una oscuridad total, y yo creo que esa falta de Dios, a veces no la decimos tal vez por miedo, o tal vez por X o Y razones. Y yo creo que el deber de aquellos que pueden estar un poco más apegados, ¿verdad?, al amor de Dios, yo creo que es compartirlo. Y esta mañana pues también estaba viendo lo que mi hermano Edwin había compartido por las diferentes redes, ¿verdad?, del movimiento, de que es hora de coger el teléfono y llamar al hermano, ¿verdad?, que hace tiempo no se llaman, o que hace tiempo no los ve. Y le hablaba los otros días con Arimón,
porque nosotros vimos un montón de personas pasar por el movimiento, ¿verdad? Yo sé que Arimón lleva más años que yo y Yolina lleva más años que yo, pero cuando tú haces un compromiso de amor con Dios, que decides servir a Cristo Jesús, más allá de que las personas te puedan agradecer, como que a mí nunca se me olvidan las palabras de aquel nene en el retiro de jóvenes, que lo conocí en una Navidad, y entonces yo le dije, ¿tú vienes a ese retiro? Sí, pero ahora no puedo porque yo no tengo dinero. Y yo le dije, tranquilo, que yo te voy a regalar la ficha. Y obviamente lo conocimos en la Navidad Juvenil en aquel momento, y después pues nosotros fuimos, ¿verdad?, los líderes del grupo de él, y después pues Melissa y yo lo apadrinamos, y aquellas palabras resuenan en mí todos los días, porque un joven de 14 años, no sé qué tenía aquel muchacho, 14 o 15 años, y que te diga, gracias porque me salvaste la vida, y entonces tú miras eso y lo escuchas y resuena, porque tú ves cómo está la sociedad hoy en día, y tú quisieras que muchos jóvenes pudieran decirte, me salvaste la vida. Y entonces yo creo que este esfuerzo es como tú dices, que no debemos cansarnos. Hay una de las palabras que a veces uno no se da cuenta, que o sea, cuando yo estaba en Italia, el sacerdote de aquel que estaba con nosotros en el movimiento, era un sacerdote mexicano más joven que yo, tenía como 20 y pico años. Y entonces estábamos hablando, y él a mí esto me causó como que una intriga, porque él me dice, ¿tú sabes cuál es la cosa más que el ser humano se recuesta y no se da cuenta? Y yo le dije, ¿cuál, padre? Que a veces nosotros vivimos con una esperanza falsa. Y yo le dije, ¿por qué usted dice eso? ¿Cómo una esperanza falsa? Porque yo no tengo una esperanza falsa. Y él me dice, porque a veces esperamos para confesarte mañana cuando lo puedes hacer hoy, y tal vez mañana no vas a estar. O sea, hoy le puedes dar un abrazo a una persona y tal vez no se lo diste, o tal vez no buscaste el pedirle perdón, aunque no tenga la razón o no tenga la razón. A nosotros que estuvimos casados, bueno, tú estabas casado, un matrimonio, ¿verdad? Tú sabes tú sabes que aunque no teniendo la razón, tú vas a pedir perdón, porque en esto no se trata de, aprendan mis hijos, porque esto no se trata de quién gane, y eso nos lo enseña cuando nos dan clases para prepararnos por el matrimonio. Aunque lo digas en broma, te lo dice, oye, aquí no se trata de quién tenga la verdad, se trata de buscar el perdón, y a través de ese perdón encontrar reconciliación, y al final del día se puede mirar y darse un beso y un abrazo. No importa quién gane, no importa quién pierde, esto es un matrimonio, esto no es una competencia. Y entonces, en ese ámbito, pues yo creo que también debemos como que abrazar más, pedir perdón, decirle a las personas que las queremos, que las amamos. La vida es frágil, la vida es demasiado frágil, y se nos va la vida de repente y no nos damos cuenta de cómo pasa el tiempo. Y yo creo que, ¿verdad?, en este programa más que eso es para enfatizar y brindarle esperanzas a las personas que vuelvan a la iglesia, ¿verdad? Estamos hablando del movimiento Juan 23, le ofrecemos los retiros Juan 23, pero si estás alejado de la iglesia por X o Y, vuelve a la iglesia nuevamente. El Señor espera por ti. De verdad que el Señor te espera con los brazos abiertos. No hay nada más hermoso que llegar a la iglesia, recibir a Cristo Jesús sacramentado, que Él te esté esperando, tenerlo. O sea, es tan gratificante, ¿verdad? Crear una familia dentro de la iglesia con personas que en algún momento eran desconocidas y hoy se llaman hermanos. Eso es bien bonito. Mira, yo sé que ustedes quieren hablar, ya mismo, voy a dar una experiencia que tuve con un sacerdote de mi parroquia allá en Santana, Padre Jorge. Él dijo unas palabras que es bien importante, y es, ustedes saben que el día 28 de diciembre que celebramos el Día de los Santos Inocentes, y él dice, pero ¿por qué nosotros tenemos que celebrar una matanza? Porque eso es lo que se celebra. La matanza de los niños, de los asesinatos de muchos niños de 2 años o menos.
y la Navidad se ha convertido en celebraciones prácticamente paganas. Sí, sí. Porque estamos idolatrando otra cosa, al llegar el nacimiento del niño Jesús. Y aquí celebramos con Santa Claus, en un trineo, un gordo en la nieve, y nosotros aquí en Puerto Rico Hay nieve. aquí nieve. Y entonces esa celebración del 28, que tuve una experiencia en Arecibo, algo no agradable, pero después me reflexionaba en ella, y es que iban estas dos carrozas, y las carrozas, ellos no ven, el que va guiando, él no ve. ¿Por qué? Porque está todo el mundo al frente de él, y entonces él está mirando por el lado. Entonces iba por el carril de extrema izquierda, y cuando yo venía, pues voy a pasarle por el lado, cuando ellos doblan así de momento para el garaje de gasolina. Y la cosa que eran como, yo te diría, como 14 o 15 jóvenes, pero me han mirado con odio, como que diga, como atrévete, dime algo que de aquí mismo y yo digo, como estamos viviendo, y es la juventud, la juventud está viviendo con un rencor, un odio, mirándolo. Y yo te digo una cosa, algunas veces hay que tener temor de estar en la calle. Definitivamente. Y las cosas de la iglesia, uno que ha llevado ya tanto tiempo eso, que también quizás cuando yo fui joven hacía lo mismo, porque no vamos a... Sí, claro. Pero que ahora se vive una violencia que no es normal, porque está como exagerada. Ahora mismo algunas veces tú sabes que se paran en una luz y tú tocaste la bocina para leer. Yo no toco bocina a nadie. Yo lo que hago es que en todo caso, le cambio la luz para que se dé cuenta que quizás está entretenido con el celular o algo así, pero porque si tú tocas bocina y capaz que bajan y te ven, pues entonces eso no. ¿Qué queremos? Nosotros queremos atraer a la gente a las cosas de la iglesia para que puedan vivir esa experiencia de Dios para ir transformando la vida. Porque yo te digo una cosa, mi experiencia en todos estos años que he estado en el movimiento, he visto tantos cambios en tanta gente, de verlos, de estar en puntos de droga y convertirse en personas de Dios, estar transformando sus vidas, que siento preocupación por lo que está pasando ahora mismo el Hogar Divino Niño Jesús, un hogar de rehabilitación de drogas y alcohol que tuvo que cerrar las puertas porque sencillamente los dueños del local, de todo aquel lugar, vinieron y duplicaron el alquiler para que se fueran. Y entonces conseguir un lugar donde tú puedas establecer, que es una de las pocas necesidades que tenemos para poder rescatar a estas personas, que se rescate 1, 2, 5, son 5 que se rescataron. Pero entonces tú no se consigue el lugar porque sencillamente hay personas que en su casa, en su urbanización o en su vecindario no quieren ese tipo de programa. Y tanta falta que hace. Somos en cierto modo un poquito egoístas. Yo quiero que se rehabiliten, pero cerca de casa. Claro, sí. Exacto. Salte, es igual que el que está en la luz, mira, pero salte de la luz, pero bueno, un pesito para comer, pero no te voy a dar peso porque pues, estás buscando chavo para la droga, que sí. Bueno. Eso es así. Pero yo soy la bebé del grupo, porque yo lo que tengo son 7 años de haber hecho el retiro. Y 7 años ya. Y 7 años ya, parece que fue ayer. Pero a mí el retiro, más que cambiarme la vida, me abrió los ojos. Porque yo estaba en la iglesia siempre. Yo decía, yo no necesito hacer el retiro porque yo estoy en la iglesia. ¿Qué me va a enseñar el movimiento Juan 23 que ya yo no sepa? Yo dirigía a los jóvenes, trabajaba con los monitores, coordinaba monitores y proclamadores, pues o sea, ¿qué más? Y mi hija hace el retiro, mi hija, ¿verdad? Los que conocen a mi hija saben lo unidas que somos. Ella no podía dejar de contarme, ella no me podía contar hasta que yo hiciera el retiro. Pues yo hago el retiro para complacerla. En realidad, fue para que ella me pudiera contar y yo complacerla.
Y ahí me di cuenta de lo poco que yo conocía de mi iglesia. A esa iglesia que yo había pertenecido toda la vida, esa iglesia donde yo me congregaba todos los domingos. Yo desconocía tanto y tanto, que ahí es que yo dije, yo tengo que... Y en ese momento yo no podía servir porque mi esposo, que en paz descanse, estaba enfermo. Yo no vengo a perseverar hasta casi un año después, que él falleció el 30 de marzo del 2019, y fue en verano que yo comencé a visitar la casa de retiro, a formarme en la casa de retiro. Pero es que todas las herramientas, o sea, todo lo que yo recibí en ese retiro me abrió los ojos y me dio esa sed de conocer más, ese deseo de seguirme formando. Y ¿verdad? El movimiento provee esas herramientas. Los martes nos dan las clases de formación que son maravillosas. El martes comenzamos y mañana y esas clases están espectaculares. Ya yo no me he inscrito, pero me voy a inscribir. Apologética. Esa es la mía, apologética. Y precisamente por eso, porque no conozco todavía, o sea, y eso que yo, porque mi madrina, quienes la conocen, Luz Cardona, eso es un ser que cuando vino la pandemia, o sea, yo cogí como un crash course de todas las cosas de la iglesia. O sea, nosotros hicimos retiro de Pentecostés, todo virtual. Bueno, el esposo, Víctor, padrino, que estés bien, pórtate bien, el recién cumpleaños, nos decía, pero ustedes van a ser monjas. Porque nosotras nos levantábamos a las 8 o 9 de la mañana, hacíamos el rosario, estábamos leyendo la palabra. O sea, mientras todo el mundo hacía otras cosas, no sé qué era, nosotras nos reuníamos desde por la mañana a las 8, después como a las 12, después a las 3 de la tarde, después a las 6 de la tarde. O sea, era todo el tiempo conectadas. Y era como es que este deseo de seguir aprendiendo y conociendo, que todavía... Yo, 7 años después, estoy en el movimiento con esa sed de seguir aprendiendo, con esa sed de seguir conociendo y formándome para poder llevar ese mensaje a todas las demás personas que están con las que me encuentro día a día. ¿Va a decir algo? No, sí, estoy pensando, dice 7 años, digo, yo cumplí 35. Mira, vaya. 15, ¿Está joven? Ahora, el 15, 16, 17 de enero cumplo 35 años de haber hecho este libro. Mira para allá, serio. 1990. Estoy como tú, que yo creo que todavía yo sigo aprendiendo. Es que esto es bien dinámico. Yo creo que uno tiene que estar siempre dispuesto a uno aprende hasta seguir, que el Señor nos llama. Exacto, a seguir aprendiendo las cosas del Señor. Porque el día que tú te ciegues y digas, pues espérate, ya yo he aprendido, es cuando debes decir, espérate, que yo estoy mal. Porque eso no es un pensamiento cristiano, quedarte y decir, no, ya yo no tengo que hacer más retiro. Lo mismo que estábamos hablando. Yo no tengo que hacer más retiro, yo no tengo que hacer yo ya serví. Ya yo serví, yo no tengo que hacer más. Ahora que sirva otro. Pero espérate, si todavía puedes llevar, ejemplo tú, puedes llevar 35 años, pero el Señor te ha dicho a ti cuando tú te vas a morir. Todavía no Y me lo he dicho. entonces, Tengo una placa por ya eso. allí en veterano tengo la placa Por si acaso. Sí, ya está hecha. Él está Entonces, ready. Tenemos que seguir la fecha de abajo. No, que tenemos que seguir cosechando ese jardín para cuando, ¿verdad? Para de santidad, para cuando nosotros lleguemos, ser santos, ¿me entiendes? Yo creo que es la aspiración de cada uno. Para mí esa es mi mayor aspiración, ser santo. Y a mí lo que yo quiero es seguir ayudando a servirle especialmente a esas personas que deambulan por las calles. En la medida en que yo pueda ayudarlos, voy a tratar, porque yo sé lo que el problema es que yo sé lo que es. Pero ahora mismo, ¿a qué tú dices de eso, verdad? Vamos, ya mismo hacemos la cosa, pero Gilina quiere hablar. En algún momento te van a hablar. Yo estoy, lo que estábamos hablando ahorita, yo sé que esta semana para mí es sumamente fuerte por las fiestas de la calle San Sebastián. Pues yo estoy, hoy mismo le estaba diciendo a Aribón, llegué casi, mira, pero pues, o sea, tengo que hacerlo porque es mi trabajo. Y entonces,
llevo años y años conociendo a esta muchacha dentro del municipio, y entonces él es supervisor y cada vez que yo necesito algo para que me recojan unos palos, mira, papá, necesito pillar flow allá. Y entonces, ¿qué sucede? Que el viernes pasado yo me reúno con él para lo del San Sebastián, ¿verdad? Para cargar el santo por las calles. Y él me dice, mira, te quiero hacer una pregunta. ¿Tú eres Juan 23? Y yo le dije, sí, ¿por qué? Y me dice, yo hice el 389 en Cagua. Y yo, ¿de verdad, José? Me dijo, sí. Y yo le dije, pero ¿y cómo tú sabes que yo soy Juan 23? Ah, por las promociones que tú pones y por las cosas que a veces tú pones en WhatsApp, que las veo. Y entonces después yo caí en cuentillo, mira para allá, que a veces uno, o sea, uno no se da cuenta. O sea, las cositas que uno... lo mismo, nosotros en casa del papá de Georgina tenemos una costumbre, ¿verdad? Llevamos como 13 años haciendo un lechón. 13 años no, dijo Melissa. 13 años no. No va tanto tiempo. Seguro, pero... porque cuando empezamos a hacerlo yo era novio tuyo ya. Está bien, pues, después hablamos de eso. Los años no importa, varios años. Pero contamos el chiste ahorita porque está William, hay que hacer una pausa, así que vamos a hacer una pausa para identificar la emisora y regresamos con De Colores con Juan 23. Y gracias. Te salvó. Te salvó la pausa. Ahora que te acuerdas de que ibas a mencionar Del lechón. Del lechón. Del lichón. Ya, Violín, pero no me la han dado. No voy a hablar. Yo sé que cuando ella coja los topos... ¿Tú empezaste a la escuela? ¿Empezaste a las clases hoy? No, ella empezó a trabajar el jueves. Pues sí, eso fue una... Y regresamos con De Colores con Juan 23 y les recordamos a las personas que se pueden comunicar al 787-349-82. 787-349-82 y ahí dejar sus intenciones. Pues antes de la pausa estábamos hablando, ¿verdad? Le estaba comentando. No recuerdo cuántos años son, la cantidad de años, porque ya dije años. Los otros días me salió una foto, creo que del 2017, del primer cajón que nosotros hicimos, que lo hicimos con zinc. La caja china. Me salió una foto. Pero nada, los años no importan. La cosa es que nosotros llevamos el lechón a adobar a una persona casi por Aguas Buenas. Y yo te lo comenté el sábado que estábamos bregando en la casa de retiro. Y entonces yo lo veo y como que me está raro. Y este hombre yo lo conozco de algún lado. Y yo le pregunto. Y yo le digo, mira, hermana, buen día. Y me dice, dime, ¿cómo estás? Mira, yo soy el que vengo a buscar el lechón que es de Giorgio. Está bien, pues. Y él, mira, que tú eres retirista. Y me dijo, sí, yo voy a la casa. Entonces él sube con Alex. Ah, con... Alex, ¿Cuadrado? Cuadrado. No, Alex Cuadrado no. Él se llama Alex, tú lo conoces, él lleva años de haber hecho retiro. Él creo que era hasta presidente de una área de Guaynabo. Alex o Ax, no me acuerdo, él me dijo el nombre, pero no me acuerdo la persona con quien sube. Está bien. Tú lo conoces porque cuando él fue a la casa de retiro, él estaba en el domingo y él te dio la mano a ti. Radio, ¿cómo estamos? Y tú le dijiste el nombre, pero ahora no me acuerdo. Matrimonio, acuérdate que me equivoqué los años del lechón. Y entonces yo le pregunté, sí, yo me acuerdo de ti, si yo me acuerdo que tú hablaste el domingo cuando estaban antes de hacer el rosario por la mañana, ya muchachos. Y entonces me presenté y entonces me dijo, mira, cualquier cosa. Mira, yo fui a ese retiro porque el dueño de este lugar, el hijo fue que hizo el retiro. Y ahora va la mamá de él para el par de mujeres y para el próximo de hombre viene para su papá. Y yo sé que el chamaquito va a unir la familia. Y entonces, hablando de eso mismo, y entonces a veces no nos damos cuenta que tenemos tan cerca las cosas para acercar a Dios, a las personas. Y entonces las obviamos o no sé cuál es el miedo, no sé. Como eso que tú estabas diciendo, que yo pensaba que yo no necesitaba retiro. Mucha gente piensa así, yo no necesito ningún retiro. Hasta que tú llegas al retiro y realmente es que tú te das cuenta. Te das cuenta de que yo necesitaba el retiro. Esto me pasó a mí.
Sí, eso no. Dale a Yoli. Ahí lo gira, ahí lo gira. Perdona, Yolina. No hay prisa, no hay prisa. Tenemos tiempo. Yo Una creo hora. una de las cosas, eso siempre, yo por lo menos comparo esa experiencia cuando uno tiene hablando de las resoluciones de Año Nuevo, ¿verdad? Que usualmente, aunque nosotros litúrgicamente hablando ya comenzamos el año, ¿verdad? El año en noviembre con Adviento, y ya estamos en un año nuevo litúrgico ya hace un tiempo, pero pues el año calendario empezamos hace poco y usualmente pues se da la dinámica de que la gente revisa las cosas que tiene que mejorar, qué cosas quiero hacer diferente, una nueva versión o el famoso eslogan ¿verdad? Un nuevo año, un nuevo yo, etcétera. Y a mí, yo siempre me ha parecido curioso que el cuerpo literalmente no registra o más bien se acostumbra a que nosotros andemos deshidratados o con una poca, ¿verdad? Llenos de agua, poco, ¿verdad? Ingesta de agua. Y no es hasta que empezamos a tener el hábito de beber agua, tú empiezas a sentir sed, ¿verdad? Porque eso es una de las resoluciones más comunes. Yo tengo que empezar a tomar más agua, dejar el refresco, que sí, qué sé yo qué. Entonces, cuando empiezas a tomar ese hábito, tú te das cuenta, espérate, a mí me está dando sed y yo no sentía sed antes. Y la gente como que le huye esa resolución por esto de estar pegado frecuentemente en el baño. Pero la realidad es que cuando empiezas a tomar agua, tu cuerpo te va enviando señales de que necesitas tomar agua. Y que a lo mejor típicamente te servías un gran vaso de refresco o de cualquier otro líquido, ¿verdad? Y te sentías, estoy bien. Y ¿sabes? Cuando tomas ese hábito, tú dices, no, es que yo necesito agua. Lo que tengo es sed de agua, lo que quiero es agua. Y aunque te tomes otra cosa, tu cuerpo mismo te lo indica. Y para mí ese es el retiro. O sea, es como que cuando tú te das cuenta que tú llegas y tú dices, yo llevo seco un montón de tiempo, llevo deshidratado un montón de tiempo y yo no me había dado cuenta, ¿verdad? Y es hasta de momento que tú estás saciada de esta agua, que obviamente hay que vivirla para saber todo ¿verdad? Lo que implica esa analogía, pero definitivamente después que tú bebes de esa agua, tú dices, espérate, es que el domingo no es suficiente. Y siempre, ¿verdad? Tomo de referencia una experiencia de Melissa, que recuerdo que estuvo un tiempo trabajando de noche y no podía. Y una de las cosas que ella me compartía es como que yo anhelo poder cambiar mi horario de trabajo, que le impedía poder perseverar en las reuniones los martes, por ejemplo. Y pues también trabajar en los retiros se dificultaba porque esa era parte de, ¿verdad? Hay que formarnos, hay que instruirnos pues para poder ser acompañantes y servir en el retiro. Y ella dice, porque es que el domingo no es suficiente ya. Y yo creo que eso es una de las cosas que mirando hacia atrás, yo digo, porque en mi caso, ¿verdad? Comparto la misma experiencia de Pisha. Mis padres son católicos, mi familia es católica, hemos perseverado siempre los domingos. Sin embargo, nuestra vida dentro de la parroquia, ¿verdad? Que a lo mejor mami y papi nos pueden corregir en algo, pero yo no estábamos activos en ningún ministerio dentro de la iglesia. Como otras familias que están metidos en un ministerio y se dedican a estar activamente en el ministerio, y Melissa y yo, lo más cercano era el colegio, que podíamos tener experiencias de fe en grupos y en la parroquia donde estaba el colegio. Pero más allá de eso no teníamos más nada. Y entonces se nos presenta, ya yo estaba en edad de ¿verdad? De curiosidad y yo quería saber qué era el previsto. Y pues yo dije, pues ya, hay uno de jóvenes, yo quiero ir para allá. Así que llego al retiro, ¿verdad? Pero uno se da cuenta que hay otras experiencias de vida de las que quizás uno no escucha mucho. Y eso lo estaba escuchando hoy en una ¿verdad? Una conversación de este matrimonio en un podcast, que hablaba que a veces, incluso en espacios católicos como colegios, diferentes organizaciones, no hablamos de la importancia de esas otras cosas. O sea, porque a veces hablamos de las metas académicas y hablamos de las metas profesionales y quién te habla y quién te motiva de las cosas que realmente te van a llenar el corazón. Porque ahorita estaban hablando al principio de que la gente camina por ahí y no se da cuenta quizás que tienen una falta de Dios o no saben nombrar de dónde viene esta sed. El vacío. Ese vacío que sentimos en el corazón. Que hay un filósofo muy, muy famoso, ¿verdad? Blaise Pascal, él es matemático de hace mucho tiempo atrás, y decía que en el corazón de todos los hombres había un hueco que solamente lo podía llenar Dios.
una frase espectacular, porque tú dices, a veces no es hasta estas experiencias que nos damos cuenta que hemos tratado de llenar ese vacío con personas, con cosas, con tareas, con hobbies, y que no están mal, porque no son malos, pero el lugar de Dios nadie lo puede ocupar. Incluso en esta conversación que estaba escuchando, hablaba la esposa, ¿verdad? De su matrimonio, que ella, como no practicaba la fe, en ese espacio había puesto a su esposo. Y uno pensaría, pues mira, están casados, como que pero hasta eso puede llegar a ser un problema, claro, porque ese espacio es de Dios. El primero en nuestras vidas siempre tiene que ser Dios. Un matrimonio debe estar Claro, y que definitivamente, o sea, a veces tocan momentos difíciles que no nos damos cuenta, ¿verdad? Como decíamos al principio, que tenemos esa sed, que tenemos esa necesidad de Dios, que en Dios está la solución, no necesariamente pues podemos tener diferentes proyectos y esos son buenos, pero si Dios no está presente, todo eso se viene abajo, todo eso se hace nada, ¿verdad? Cuando se trastoca con otras cosas, y ahí... Porque ahí es que te das cuenta, cuando se trastoca, es que te das cuenta. Claro, cuando uno dice como que cuando es tarde te das cuenta que como que no podía poner todos mis... Como hay este refrán, ¿verdad? De la economía, que dice no puedes poner todos los chavitos en un mismo lado, ¿verdad? Porque si se te va en una misma canasta. Pero definitivamente nosotros tenemos proyectos que no es hasta que nos encontramos que, espérate, se me fue de las manos, como que, espérate, necesito de Dios. Y en estos días lo había visto, como dice Jeffrey, yo también hago lo mismo, yo no soy de ver noticias, pero pues en las redes lo poquito, porque yo estoy muy filtrada, lo que yo veo. Pero sí veía muchas personas hablando, por ejemplo, me pareció curioso porque no era el primer video que veía, de esta muchacha diciendo como que recomiéndame en una iglesia, como que recomiéndame una iglesia para ir. O otro entrevistador, que verdad no quiero hablar de personas en particular, pero sí de esta entrevista de un podcast que le está preguntando a este otro famoso, como que mira, ¿tú empezaste a ir a la iglesia? Y estaban hablándolo como tema, y él le dice que sí, que él le había hecho, ¿verdad? Obviamente con los detalles, y el que está pendiente va a saber. Sí, que le había hecho como que por su hijo que había nacido. Si su hijo, si todo salía bien con el parto de su esposa, él iba a empezar a ir a la iglesia. Y él reconoce en el mismo podcast como que, miren, eso lo he fallado. Y yo creo que mucha gente que puede reconocer al principio del año de que yo quiero empezar a tener una relación más cercana con Dios. Y el problema casi nunca es el arranque, es el perseverar, que era lo que tú estabas diciendo. Sí. Que ahí mismo viene el asunto de que hicimos el retiro. Ajá. Y por mil de cosas, por ejemplo, en mi caso, yo hice el retiro. Yo no podía perseverar de inmediato porque tenía, ¿verdad? La de mi esposo, etc. Pero en el momento en que yo pude perseverar y yo empecé, sentí esa necesidad de continuar. ¿Y por qué? Porque yo le decía, y se lo comento también a las mamás que tienen, porque en mi caso, ¿verdad? Yo los lunes estoy estudiando un curso de estepa, los martes voy a la casa de retiro, los miércoles voy al área, los jueves fui dirigente hasta los otros días y visitaba área. O sea, yo estaba todo el tiempo, ¿verdad? Pero yo lo que tengo es una hija de 20 y pico de años, que mi marido no está, pues el propósito para el cual yo estoy aquí en esta vida, para mí es servirle al Señor. Y yo le sirvo en esas áreas. Pero reconozco que una madre que tiene una nena, un niño pequeño, en escuela, con las asignaciones, con los deportes, con la cosa, hace el retiro y a lo mejor no puede ir los martes a Bayamón o al área donde se reúnan los miércoles, ¿verdad? Pero siempre les digo que por lo menos una vez cada 2 meses, una vez cada 3 meses, saquen ese tiempo para nutrirse. Porque ¿qué pasa? Esto es, tú no puedes dar lo que no tienes. Y cuando nos esforzamos por dar, y no solamente las madres, los padres también que son presentes, porque mi esposo era igual, él estaba en todas y todo, dan y dan y dan y dan,
Y si tú no te nutres y te llenas, no tienes que dar. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Empiezas a patinar, porque las cosas que antes fluían en tu hogar, a lo mejor tú ves que hay muchas situaciones que están surgiendo, y eso es que no se están nutriendo. Por lo tanto, por lo menos una vez cada 2 meses, si estás en esa situación, porque lo ideal es que pudieras ir una vez al mes, por lo menos. Y no les digo toda la semana porque no es real, porque yo conozco, porque yo lo viví. Yo tengo 2 hijas, yo viví esos procesos, un marido que no es real, pero sí, y más si están en esas edades. Pero tienes que sacar ese tiempo, porque si tú no estás pegado a la vid, la palabra lo dice, te secas. Exactamente. Y es real. Y no te das cuenta hasta que estás deshidratado. Porque lo vas dejando, lo vas dejando, lo vas dejando, lo vas dejando, y cuando vienes a ver, estás deshidratado. No, y que en esas pequeñas, antes de que en esas pequeñas cosas, a veces no nos damos cuenta de que las dejamos pasar y pasar y pasar y pasar, y cuando te viene, bueno, Melissa dice que fue una etapa mía en el matrimonio con ella de rebeldía. Porque yo quería jugar béisbol. Y entonces, ¿qué pasa? Que yo estaba jugando béisbol, pero tenía que como que dividirme por la iglesia, Melissa, ¿sabes? Entonces, ella, el cambio de turno de horario, pues ahí yo cogí y me recosté, no, yo no voy a ir para allá porque tú eres mi esposo y yo te voy a apoyar. Y pues entonces, ¿qué yo hago? Pues no voy a la casa de retiro, por otros problemas que habían sucedido también en el pasado. Y entonces, pues ¿qué yo hago? Pues me quito de la casa de retiro. Entonces, pues yo digo, pues me voy a quitar, pues, y entonces de momento viene y dice, mira, pero vamos a jugar softball. Y yo, pues dale, vamos a jugar softball. Entonces, pues no estoy yendo a la casa de retiro, no voy a ninguna reunión, pues puedo jugar softball. Y juego softball los lunes, juego los martes, juego los miércoles, juego los jueves, practico, voy y juego pelota. Entonces estoy todo el día. Llego a casa, Melissa está trabajando, pues como que, pues nada, normal. Y entonces, cuando me vine a dar cuenta, vino la pandemia también, y entonces como que hasta que Melissa cae embarazada, nace Mateo, entonces yo jugando pelota, y entonces yo, espérate, que entonces yo mismo me empiezo a dar cuenta de que algo estaba sucediendo. Porque mi hija me preguntaba, ¿y por qué tú no vas a la casa de retiro? Y yo, mami, no, es que yo tengo que ayudar a Meli con el nene, ¿me entiendes? El béisbol, ¿sabes? Como que... Las excusas. Sí, entonces sin darme cuenta, me había apartado del movimiento, me había apartado de la iglesia, porque ni tan siquiera iba a la iglesia. O sea, Melissa me decía, mira, vamos a la misa sábado, porque mañana tú tienes juego. Y yo le decía, es que a mí no me gusta ir a la misa los sábados porque yo me duermo. Y está roncando en la misa, ¿sabes? Tú sabes que yo trabajo. Y entonces, ¿qué era? No iba a la misa. No, yo voy mañana contigo, entonces a la misa domingo. Entonces me levantaba a las 8, mira, porque tengo que jugar a las 9, me tengo que ir. Entonces cuando venía a ver, sí, porque yo no celebraba misa, pero tampoco ella celebraba misa. Y entonces yo fui descuidando que también mi hogar no fuera a la iglesia. Hasta que un día yo no sé qué le dio a Melissa y me miró fijamente a la cara y me dijo, ya yo estoy cansada ya, tenemos que volver. Y entonces yo decía, pero ¿y cómo vuelvo? Porque realmente yo había estado en un estado como que de que aunque no estaba directamente en el mundo que pudo haber sido en un pasado para mí, pero estaba ligado a un mundo donde yo ponía una excusa simplemente por algo que a mí me apasiona, que a ti te apasiona también, el béisbol, ¿ves? Y entonces yo decía, pero Señor, por esto es lo que a mí me gusta hacer, y aquí yo no le estoy haciendo daño a nadie, estoy haciendo ejercicio, tengo muchachos a mi alrededor, o sea, le enseño de Dios a los muchachos, pongo la paz, mira Dios, entonces... Yo mismo me di cuenta de que yo mismo decía, como son las artimañas del tentación, ¿verdad? Como son las cosas, porque disfraza. sí, porque los muchachos siempre me decían como que, brother, o sea, tú eres un tipo de Dios. Y a mí como que yo decía, yo un tipo de Dios.
O sea, sí, porque tú nos hablas de Dios, tú siempre haces una oración, siempre tienes a Dios en la boca. Y yo decía, pero no estoy cerca de Él, no estoy con Dios, porque no voy a la iglesia. O sea, no, ¿cómo yo te puedo hablar de Dios si no tengo a Dios dentro de mí cuando yo lo recibo? ¿Cómo yo te puedo decir que Cristo es real si yo no voy a la iglesia a recibirlo o a confraternizar con mis hermanos dentro de la iglesia? Y entonces todo eso se juntó como que, y ahí fue que Melissa dijo, mira, ya yo no puedo más nada. Mira a ver lo que tú vas a hacer, pero yo quiero volver nuevamente al movimiento y yo quiero nuevamente a la iglesia. Y yo dije como que, o sea, es verdad, o sea, yo necesito volver. ¿Por qué? Porque, o sea, y ahorita lo estábamos diciendo, la vida del ser humano es bien frágil, es frágil, frágil, frágil. Y nosotros somos seres constantemente que nuestras emociones están a flor de piel, o sea, las tentaciones están a flor de piel. Y entonces, a veces no nos damos cuenta, como mencioné ahorita que estaba hablando, que una sencillez, por ahí se puede ir la vida completa y derrumbarse una vida que hemos construido de cristianos, que no ha sido fácil, ¿verdad? Porque realmente la vida del cristiano no es fácil. Hay que caminar y hay que luchar mucho. Pero cuando tú encuentras, como decía ahorita Georgina, ese balance que realmente tú te das cuenta de que necesitas a Dios porque tienes sed de Dios, tienes hambre de Dios. O sea, yo le decía a Melissa en el tiempo de pandemia, ella ponía la misa y yo me iba. Me decía, ¿por qué? Y yo le dije, porque eso a mí no me llena. Yo necesito recibir a Cristo. Está muy bien, podemos verlo, fine, pero a mí no me llena eso. Entonces, yo me puse rebelde porque encontré como que entre la pandemia, yo decía, pero ¿por qué hacen esto? ¿Por qué cierran las iglesias? ¿Por qué esto? Si son sacerdotes o somos sacerdotes, la vida se termina cuando Cristo termine. ¿Quién es quién para decidir que nos podemos morir o quién? O sea, entre esos temas, ¿verdad? Todo como esa crisis existencial. Y yo pues como que nada, pues No quería. Pero Pero yo te voy a decir, como te dije ahorita. Perdona. Y yo, entre la pandemia, yo me acuerdo que del área de Levitown, yo di una conferencia por Zoom. Porque eso era, ahí fue que y por eso es que yo digo, todo obra para bien para el que ama al Señor. Porque en ese momento en que pensamos que ya no había nada que hacer, que no íbamos a poder, surgieron tantas opciones. Nosotros teníamos en la parroquia un rosario comunitario que lo hacíamos por Zoom, el retiro hicimos todo lo de Semana Santa, lo hicimos por Zoom, el retiro de Pentecostés, o sea, ese tiempo que yo estuve, para mí fue la bendición más grande, porque ahí fue que yo me enfrenté con lo poco que conocía, o sea, después del retiro, y todo lo que había por conocer, y ese espacio es el que utilicé como de trampolín, para continuar y decir, cuando se acabó la pandemia, no vamos a parar, o sea, y ahora no lo hacemos con toda la de esto, pero sí, todas las mañanas tratamos de unirnos para hacer el Santo Rosario y todas esas cosas, porque nos dejó con esa semilla que el Señor, el Espíritu Santo nos pone en el corazón para uno continuar. Y ahí es que tú te das cuenta cuando no lo haces, porque me pasa que una vez no me pude unir al rosario por la mañana y es como que me falta algo. Como que, y lo puedo hacer después en casa sola, pero no es lo mismo. Con tus hermanas es otra cosa. Lo que pasa también es que la pandemia como que nos encerró, pero ya se abrieron las puertas y la gente como que se han quedado no salir de las casas. Para las cosas de la iglesia, porque usted va para los centros comerciales, eso la gente ahí no le da nada. Ahí no pasa nada. Es en la iglesia y ahí es donde tenemos que nosotros realmente buscar. Ahí es donde está la fuente de la gracia que está en la iglesia. Mira, mucha gente me critica a mí porque yo voy a Arecibo
a celebrar misa. Pero tú eres loco, porque tú te levantas a las 5 de la mañana un domingo para ir a Arecibo para celebrar misa a las 7 de la mañana que empieza la celebración. Yo a las 6:30 yo dirijo el rosario, a las 6:30 de la mañana, y ya yo a las 6 estoy allí en la parroquia ayudando al sacristán a preparar todo. ¿Por qué? Porque eso me llena. Yo estuve yendo 4 años a buscar a mi mamá para llevarla, porque ella es la misa que a mi mamá le gustaba. Y entonces pues y eso, aunque haya retiro, tú me ves que yo voy a Arecibo y después vengo y voy con los previstos, llego un poquito, gracias Melita, cuando me ayuda, pero de estar allí en los previstos, porque a mí eso me llena. Eso es algo que realmente yo invito a todo el mundo, los que hayan hecho el retiro, que el previsto, Que lo hablábamos el sábado. el previsto es algo que te ayuda a ti, no tan solo tú vas a hacer oración por otro, pero realmente quien más te beneficia más de decide tú, lo sabes. Sí. Sí. Es como en todo, uno siempre cuando uno da, recibe más de lo que da, porque así es el Señor. Eso me pasa a mí con el hogar. ¿Tú sabes cuántos años yo estuve con ese hogar? 22 años. Wow. Yendo todos los jueves a darle catequesis a diferentes, eso fueron bajando de horas, 22 años, y eso a mí me hace falta. Claro. Realmente me hace falta, porque yo creo que nosotros tenemos que poner un granito en esta sociedad para tratar de que estos muchachos no se nos pierdan, porque se nos están perdiendo muchos jóvenes. Definitivamente. Y eso hay que hacerlo. Cuando yo estaba anunciando los retiros de jóvenes, la parroquia, siempre tratábamos de que fuera un joven, pero a veces pasaba que era yo la que estaba y pues yo lo anunciaba. Y siempre le decía esto a los papás: ustedes se ocupan de que sepa para qué universidad va, para qué va a estudiar, porque hay que prepararse, el deporte, todas las, ¿verdad? Lo que se ve bien en el resumen del estudiante, porque eso es lo que le va a venir en la universidad y todas esas cosas. Pero el alma, ¿dónde la dejamos? ¿Cuándo vamos a sacar el tiempo para decirle a nuestros hijos, tu alma es importante? Exacto. Y eso no se lo va a enseñar nadie en la No, calle, eso es así. se lo tenemos que enseñar nosotros. Sí. Y nosotros le tenemos que decir si el deporte es importante, tu formación académica es importante, pero nada de eso tiene sentido si tú no tienes a Cristo en Ay, tu corazón. definitivamente, yo en los otros días, en un momento escuché una reflexión y yo no puedo hablar por experiencia porque yo no soy madre, yo no sé qué es esta dinámica. Sí conozco muchas personas que han estado y sé que compromete mucho, ¿verdad? ¿Verdad? Muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas se cambian pero para mí el tiempo, yo lo veo como el refrán que uno le dice: cuando tú tienes chavos, le encuentras rápido padrino, le encuentras causa para todo, te llegan unos chavos y rápido lo tienes ya comprometido, no has cobrado y ya están gastados. Y el tiempo para mí yo lo comparo con esa misma experiencia, porque a veces nosotros pensamos o hablamos mucho de que no tenemos tiempo, pero el tiempo primeramente es un regalo. Porque no sabemos cuánto tiempo. Me acuerdo que me impactó mucho una frase que utilizó un sacerdote en las reflexiones de verdad, Adviento. Él decía: si yo te dijera que el 25 de diciembre va a ser el día que tú vas a conocer al Señor, ¿cómo te prepararías en este tiempo de Adviento? O sea, como que si ese es el día que tú vas a morir, que ya lo tienes ahí. Y aunque a mucha gente pueda pensar y escuchar como que, qué morbosa, pensando en la muerte, pero es que no sabemos, la realidad es que no sabemos. O sea, no sabemos en qué momento puede pasar cualquier cosa, y no es que tenemos que vivir temerosos de ese momento, pero exactamente, como cristianos, como católicos, estamos llamados para vivir preparados para ese momento, como ¿verdad? Como esas vírgenes prudentes que tú no sabes, o como mismo decía el Señor en la palabra, que no, si tú supieras, si el dueño de la casa supiera que ahora viniera el ladrón, nadie se le mete en la casa, pero
nosotros no sabemos en qué momento esto va a pasar y puede ser súper planificado como tiene alguna gente, ¿verdad? La bendición de que ya tú sabes y tienes un indicio o alguna condición que se acerca, pero incluso hasta la gente enferma no tiene una fecha, ¿verdad? Definitiva. Eso a veces el Señor, ¿verdad? Sí se lo concede a ciertas personas. Pero el tiempo es un don. Y escuchaba esta reflexión de esta mamá diciendo que ponía límites, por ejemplo, en los juegos y las prácticas de sus hijos. Porque ella le quería enseñar a sus hijos, y me pareció bien curioso y distinto a muchas cosas, porque sí, el deporte es importante, la disciplina y demás, pero en qué momento en medio de esas prácticas yo le voy a enseñar a mi hijo o a mi hija que Dios está primero. O sea, ella ponía el ejemplo, hay juego domingo, si el juego conflige con la misa no podemos ir. Vamos al segundo. Te van a sentar, pues, o sea, el coach tiene que hacer el ajuste, porque o yo me voy a ajustar a un equipo que me lo permita, pero yo no puedo negociar esto todo el tiempo, porque a veces pensamos, como tú traías el ejemplo, no, porque cuando yo tenga, y a veces, y eso también eso me trae a la mente otra reflexión que escuchaba, o sea, a veces pensamos cuando yo tenga, cuando yo esté, cuando no tenga, o sea, todas estas circunstancias que me permitirían estar más cerca de Dios. ¿Y quién te dice que los vas a tener? Esa es una. Y segundo, también, o sea, como que no sabemos, incluso si vamos a poder, ¿verdad? Hacer, vamos, o sea, que con las cosas que tenemos que hacer lo que Dios nos llama a hacer. Esa es en la circunstancia. Tú tienes que hacer tu agenda con Dios. Claro. Yo se lo dije a mi hija una vez. Yo le dije, tú tienes que hacer tu agenda con Dios. Y esta es la hora del Señor y este es el tiempo del Señor. Y yo con las misas, antes estaba con una en particular, pero ya dije, no, pues si tengo que ir el sábado a las 5, voy el sábado a las 5, claro. Voy el domingo a las 9, voy el domingo a las 11. Ya la gente me dice, no te veo, no, es que ya no estoy atada a una en particular. Exacto. Porque me pasa, ¿verdad? Yo soy ministra extraordinaria de la comunión y si mis enfermos necesitan la comunión, pues el sábado, pues yo siempre voy a misa antes de llevar la comunión, no importa. Y a veces voy el sábado a las 5, pero mi hija quiere ir el domingo a las 11, pues yo la acompaño a ella, porque para mí es importante celebrar esa celebración con ella en familia, ella es mi familia. Y si tengo que ir a las 5, a las 9 y a las 11, voy a las 3 misas sin ningún problema. Es como estamos haciendo, yo te digo una cosa, yo lo mismo voy. Pero tienes que sacar ese tiempo para él. Y más cuando tienes muchas cosas, más cuando tu agenda como madre o como padre está tan cargada, tú tienes que decir, este es el tiempo del Señor. Que es una manera también de enseñarles a los hijos. Sí, o sea, a través de ese sacrificio, de que el domingo vamos para la iglesia. Después que vayamos a la iglesia hacemos lo que tú quieras, pero tenemos que cumplir con, ¿para qué vamos para la iglesia, papá? Porque le tenemos que dar gracias a Dios. Yo siempre he dicho que no es negociable el yo ir a misa y trato de ir más veces, porque los martes trato de llegar a tiempo para celebrar la misa en la casa de retiro. Mientras yo pueda, las mayor veces, pero una vez a la semana yo necesito recibir la palabra, recibir a Jesús sacramentado, si estoy preparada, para yo poder, porque esa es la energía que me permite ir a mi trabajo el lunes y bregar con todas las otras cosas que yo tengo que bregar en mi casa, en los diferentes roles que tengo, porque estoy llena de Él. Y hay una reflexión que dice, si tú tienes un vaso lleno, una taza llena de café y chocaste con alguien que se derramó café, porque había café, pero si hubiese habido jugo o agua, eso es lo que tú derramas. Y cuando tú estás en situaciones difíciles y tú no tienes a Cristo en tu corazón, lo que va a salir no es Cristo. Exactamente. Va a salir otras cosas. Y es estando a veces pegado en el Señor, y vienen a nuestra vida cosas y nos tambalea la barca de una manera que uno dice, ¿para qué yo voy a seguir en las cosas de Dios? Para tener que estar soportando todo esto y estar lidiando con todo esto.
sea, Yo creo que eso es un camino, o sea, definitivamente. Y hay recursos, o sea, yo anuncio no pagado porque yo no cobro nada por eso, pero por ejemplo en la Biblia Católica de Jóvenes hay un plan de lectura que yo me acuerdo en un momento bien difícil, yo me puse a leerlo. Y para mí fue una gracia de Dios poder transformar, porque incluso en eso es una experiencia bien común, que la gente piensa como que a mí no me estaban pasando todas estas cosas cuando estaba lejos de Dios y ahora que estoy cerca, mira todas las cosas que están pasando, y es verdad, o sea, hay muchas cosas que pasan, pero ciertamente, como dice la palabra que lo dijo Piche ahorita, ¿verdad? San Pablo dice, todo obra para bien para aquellos que creen y que, o sea, ¿verdad? Que están con el Señor. Todo lo que me pasa puede ser obra para su gloria. Inclusive las cosas Las negativas. no tan buenas, porque traen son una las que él enseñanza. permite, Fíjate, porque- Dios, traen una enseñanza. Sí, porque él lo permite para que tú tengas un proceso, ya sea de reconstrucción, de sanación, de lo que sea que tú necesitas, que él sabe que tú lo necesitas y tú no lo sabes. Esos procesos, cuando tú miras para atrás y dices, wow, esto era lo que el Señor, porque en ese momento tú no te das cuenta. Pero, y hay otra reflexión que yo siempre uso, y es el mantel. El mantel, si tú lo miras de cerca, tiene muchos rotitos. Los que tejen saben que para hacer un mantel, pues hay rotitos. Y nuestra vida es un mantel y tiene rotitos, porque si no, cuando tú llenas todos esos rotos, no tienes un mantel, tienes una sábana. Exacto. Y una sábana blanca que tiene nada. No. Pero tu mantel con tus huequitos es lo que hace esa pieza maravillosa que cuando el Señor y tú mismo, ¿verdad? Te echas para atrás y ves que sin esos huequitos tu vida no fuera lo que es ahora, hace lo bello de tu vida. No, sí, y no tan solo eso, ¿verdad? Que definitivamente forman todo lo que somos. Son momentos que nos permiten aún, y es un proceso, ¿verdad? Porque el sufrimiento es un proceso, pero yo creo que parte de seguir perseverando nos permite tener una mirada distinta al sufrimiento. Porque el sufrimiento, pues, es una experiencia, no porque Dios le guste que nosotros suframos. No nos gusta tortura, no le gusta que nosotros, pero dentro de, ¿verdad? A veces pensamos en nuestra libertad para hacer lo que nos da la gana, pero Dios permite que exista nuestra libertad para escoger. Y hay personas que escogen hacer cosas negativas, y esas cosas negativas, como las positivas, tienen consecuencias. Claro. Y las sufrimos Y que a veces- porque somos víctimas o porque las hacemos. Y que a veces, ¿verdad? como tú dices, a veces esas cosas negativas que nos suceden nos pasa porque nosotros mismos le damos paso a que nos sucedan. También. Porque La sabemos que nos va a suceder y como quiera, o sea, hello, mira, no te metas porque te vas a ahogar. No, pero yo sé nadar, pero te vas a ahogar porque el mar está picado. O sea, y, por ejemplo, cuando viene un mal tiempo ¿qué es lo que hacen los que van a la playa a surfear? Y te lo digo porque yo vivía, para aquel tiempo yo vivía en Canóvana, y yo recuerdo que nos fuimos a meter el vecino, el esposo de mi hermana, mi hermanastro, nos fuimos para la pared, Luquillo, y el mar llegaba casi mucho a la orilla, y el de la Defensa Civil, creo que de Manzan me dijo, mira, ustedes se están metiendo, ya yo les avisé que ustedes no pueden meterse aquí, nosotros vamos a estar aquí, pero yo les estoy advirtiendo que está mal, me dijo, ustedes lo están viendo, y nosotros por nuestros pantalones, no es por que por poquito Edwin Omar por poquito se ahoga en aquel play, que yo dije, mira, vámonos de aquí porque nos vamos a ahogar de verdad. Sí, no, uno se expone a veces a cosas, pero también están las circunstancias, porque pasa que mucha gente puede decir como que, pero es que yo no todo lo que nos pasa es por consecuencia de lo que nosotros hacemos. Hay cosas que Dios permite que sucedan para nosotros evaluar, corregir, repensar, ¿verdad? Destruir cosas que pasadas que tenemos que reparar. Pues son cosas que el Señor permite que sucedan, pero aún en esas,
Dios tiene un propósito, tiene Hay un una razón detrás mensaje de eso. el Padre Ignacio Larrañaga, que dice del sufrimiento a la paz. Sí, eso es un libro de Y, Un libro. y ese libro tiene unos mensajes de, ¿por qué? Porque si el sufrimiento de Jesús, y algunas veces el sufrimiento después a nosotros, es que algunas veces tenemos que pasar cosas duras en la vida. Ticha está cogiendo clases de tanatología, y la tanatología, una de las cosas que te enseña es que, por ejemplo, un caso, ¿cómo tú le dices a una madre, cómo una madre que ha perdido a su hijo, cómo va a pasar el dolor? O sea, entonces la tanatología te enseña a que el mismo dolor es la sanación, es el proceso de sanación. O sea, mira esto, o sea, el mismo dolor que tú estás pasando es lo que te va a llevar a la sanar. O sea, tú sabes lo que es eso. O sea, es algo... Y San Pío de Pietrelcina tiene una frase que a mí me encanta y dice: bendita la crisis que te trajo a los pies de Jesús. Exacto. Y yo conozco mucha gente que han sido crisis las que las han traído a los pies de Jesús y se han dado cuenta por esa crisis lo apartados que estaban de Jesús. Es que muchas veces nosotros, cuando más buscamos de Dios, En crisis. en la crisis. Ujú. Porque cuando estamos bien, ahí es cuando nos aleja. Cuando las cosas nos van bien, como Ahí que- estamos para atrás. Que estaban hablando al principio, que hicimos retiro y ya está todo bien, como que... Ahí Es estamos una de para atrás. sí, es una de las cosas que yo le digo a los muchachos y a las muchachas cuando ¿verdad? Se me da la oportunidad de reflexionar y decir, ¿realmente tú estás pensando que un retiro de 3 días va a cambiar tu vida? Estás totalmente equivocada, porque no es así. Eso es un job start. Porque Yo esto siempre es, digo, exacto, el esto es el starter el comienzo. de lo que te va a llevar a caminar. O sea, porque es la realidad. Eso es lo que O estamos sea, hablando. porque a veces pensamos que lo que estábamos hablando ahorita al principio, que hice retiro y ya, no, ya está, como que, o sea, tú hablabas de perseverar. Cuando yo hice mi retiro, yo no vine a perseverar después de casi 9 meses. O sea, y fue porque yo hice el retiro 12 pasos y ahí es que yo me doy cuenta de que, espérate, todavía ves. yo necesito hacer algo con mi vida. Porque yo no puedo sentarme a leerme un libro de Dios, pero no voy a la iglesia. Ujú. O sea, no voy a recibir a Cristo, no me confieso, no lo busco, no practico los sacramentos, o no veo... Entonces, como que... Yo siempre he dicho a las muchachas, es como tener un novio que tú no vas a ver. Exacto. Eso no sirve. Explícame. Es realidad. Hay que verlo, uno quiere verlo, quiere Uno quiere verlo, uno quiere pasar estar Y tiempo. cuando tú te ves con tu novio, ¿qué te hace? Es chulería, tú quieres estar. Digo, todos pasamos por ese proceso. Yo te dejé en tu casa y te dicen, pero si acabas de dejar a tu novia en tu casa, ¿qué tú haces llamándola? Llamando. Porque no va a hablar con Mi ella. marido, cuando nosotros éramos novios desde los 16 años. Y él salía de mi casa a las 9, 10 de la noche. Y nosotros estábamos hablando hasta que mi mamá eso Igual me va a que- revelar. Pero ella jalaba el cable del teléfono porque no había celular. Ella jalaba el cable del teléfono y lo tumbaba. Así A ver, yo tengo una persona, yo conozco una persona que tú la conoces también, y conoces a su esposo también, que se acostaban a dormir juntos por el teléfono. ¿Tú sabes los zánganos que es? Que se quedaban Dormido. ¿Verdad, Georgina? Yo dije, pues, a mala hora le dije en algún momento que no me quedaba dormida hablando por teléfono porque ahí empecé a quedarme dormida. Terrible, pero definitivamente yo creo que más que nada, voy a tratar de no chotear nada aquí, pero uno, ¿verdad? Lo que han hecho el retiro, que a eso también es una de las cosas que estábamos mencionando al principio del programa, como intención. Todos recibimos al final un elemento que no podemos dejar atrás, ¿verdad? Está previsto. Yo creo que al final hacemos un compromiso, no puedo decir más nada, Ujú. que definitivamente pone en perspectiva. Lo que pasa es que pues a veces como que pues pendiente a todas las dinámicas que concluyen a la clausura, a la misa, todo lo que va a estar pasando después, se nos olvida la importancia.
pero nosotros concluimos, ¿verdad?, nuestro retiro con un compromiso que nos permite mantener vivo, y así es que yo se los menciono, ¿verdad?, a mantener vivo lo que hemos recibido. Porque esa misma frase de la que yo hablaba, que decía Melissa en un momento dado, tú te das cuenta cuán real son. O sea, yo necesito mantener, o sea, tener la Eucaristía, pues, o sea, tener una relación más cercana con Dios para mantener esto vivo, para encontrarle sentido al sufrimiento, porque a pesar de en medio del sufrimiento, y ahí, ¿verdad? Ustedes dos nos pueden dar cátedra de las situaciones, ¿verdad?, particulares que le ha tocado vivir, pero aún a pesar del sufrimiento, pues el Señor nos permite ver que Él está ahí, que Él es cercano, que a pesar de aunque tú como quiera te sientas herido, te sientas con dolor, te puedas sentir mal, tú puedas decir, aún Dios es fiel. Dios me sigue amando, eso no cambia, su fidelidad no cambia, mi confianza en Él tiene que aumentar. Señor, te permite ver las circunstancias en las que estamos de una manera distinta para tú decir como que a pesar de que no entiendo, ni sé cómo se va a resolver o qué es lo que va a pasar, todo está en tus manos. Si yo lo dejo en tus manos, tú lo que me estás pidiendo es que confíe, que yo tenga mi mirada puesta en ti, porque tú eres el que te vas a mantener fiel. Y a lo mejor a veces nos enfocamos, ¿verdad?, en que, pues Dios va a querer o va a hacer lo que yo le estoy pidiendo. No necesariamente, su voluntad no necesariamente es igual que la mía. Sus planes son distintos a los míos, como decía siempre, ¿verdad?, bromea conmigo Alex. Pero definitivamente la promesa del Señor es que a pesar, sin importar lo que pase, Él va a estar ahí. Él va a estar ahí. Y que aún en medio del dolor podemos decir, Señor, yo estoy empezando a ver, a lo mejor no tengo todo el panorama claro, pero yo estoy empezando a ver por qué tú me has permitido pasar por esta tormenta, o por qué tú me has permitido vivir esta experiencia. Y aunque es duro, porque hay unas que tú dices, pues yo no le veo razón a esto, pero lentamente cuando permitimos que se transforme ese sufrimiento, podemos llegar a la paz. No es meramente un título de un libro, o sea, no es simplemente un curso, es una vivencia, pero que ciertamente podemos lograrla o alcanzarla o vivir la plenitud cuando estamos con Dios. O sea, que no necesariamente es porque a lo mejor tienes la resolución de volver, a lo mejor tienes la resolución de acercarte a Dios, o sea, ahí estamos todos, porque todo no quita que a lo mejor una crisis nos hizo llegar a Dios, pero a lo mejor vemos otros que estamos caminando y nos hemos topado con crisis, y esas son las que nos hacen apretar más cosas, o sea, crecer en otras virtudes. Porque si ponemos nuestra mano en el arado y el mismo Señor nos dice, no mires atrás, no mires para atrás, que para atrás te pasa como a la mujer de Lot, te vuelves a sal, te va a hacer canto. Para atrás no tienes nada que buscar, pero definitivamente vamos a ir mejorando o ¿verdad?, despojándonos de eso que dice San Pablo, de despojarnos del hombre viejo. Eso no pasa de sopetón. O sea, tú te quitaste a lo mejor la muda de ropa que llevabas 30 años cargando. Qué bueno que te bañaste y te diste un buen enjuagado, te recortaste, etc. Te diste un buen lavado. Pero en el camino vas a empezar a seguir, ¿verdad?, sanando otras cosas. Y por eso es tan importante el perseverar, el sacar el tiempo, o sea, porque el tiempo está. Eso es una gracia de Dios. Y si algo podemos decir en este inicio del año, Señor, tú eres el que tienes el control del tiempo, tú eres el que me das la gracia de la vida. Tú permite que yo pueda poner las cosas en orden, que yo te ponga a ti primero, que yo ponga mi casa en orden, y mi casa comienza en orden cuando estamos con el Señor. Mi vida se pone en orden cuando estamos con Él. ¿Cómo se va a arreglar lo demás? Es verdad, tenemos que hacer nuestra obra, pero tenemos que ponerlo a Él primero. Así que definitivamente esa es una prioridad. Marisa, tú llegaste ahora, así que te toca hablar. Está con el micrófono en tu cara. Sí, exacto. Pero de las intenciones o del tema, antes de las intenciones, si queda tiempo. Faltan 15 minutos ya.
Pues no, definitivamente, yo creo que Del lechón. del lechón de los 13 Hace 4 años. años. Que no son 13, pero son más de 5. Sí, son más de 5. Está bien. Son como 10. Casi. Casi. El año que viene. El año que viene son 10. Ajá. Pero sí, muchas cosas que yo creo que siempre recordar esa vivencia que nosotros tenemos y ¿verdad? Tener ese encuentro. Veía algo que compartió más o menos, ahorita que estaban hablando me acordé de algo que compartió Alex hoy o en estos días, ¿verdad? Porque a veces me salen más tarde. Pero era precisamente eso de llegar a aquellos que habíamos conocido, que habíamos compartido, que habíamos vivido experiencias maravillosas. Y la otra vez yo me dio las ganas de hacer un video de las diferentes fotos de las vivencias de nosotros como del grupo de jóvenes, cuando estábamos en el grupo de jóvenes como líderes. Y recordar tantas personas bonitas. Este fin de semana llegamos a compartir con un muchacho que estuvo en el grupo de jóvenes, que allá está allá afuera viviendo, el hijo de Miriam, Ezequiel, y me recuerdo eso mismo, como que gente que conocimos en algún momento, que vivió la experiencia de estar en el grupo de jóvenes y demás, y tener esa oportunidad de conectar otra vez y de decir, mira, o sea, tenemos esto que nos unió en algún momento de nuestras vidas, de que vivimos esta experiencia en común, como que por eso a mí me gusta llamarle la casa común. O sea, la casa de retiro es nuestra casa común, porque ahí es que nos conocemos, así es que conocemos, ¿verdad?, estos hermanos maravillosos. Son nuestros encuentros. Exacto, tenemos nuestros encuentros, ¿verdad?, en las semanales, en la formación, en las clases. Que Pero yo creo quiero que tú me digas, yo quiero Ajá. que tú cuentes qué fue lo que te hizo decir, allá Alfred, se acabó, aquí yo quiero regresar. Ajá. Yo creo que eso mismo, el hecho de que, pues, por mi horario, como Georgina compartió, por mi horario de trabajo, yo estuve como 3 años trabajando de noche, en un horario nocturno, entraba a las 1:30 o a las 2:30 de la tarde, salía a las 10 o a las 11 de la noche, todos los días, o sea que implicaba bien a la inversa. No era Sí. de madrugada, Exacto. era ahí en el mismo medio. En el mismo medio, exacto. Y era bien inversa porque, pues, sí, mis ratos libres eran durante el día antes de la 1 o 12 del día, ¿verdad? Más o menos, porque yo tenía que salir antes, obviamente. Y mi compartir con Jalfer era el fin de semana, o yo llegando, hola, ¿cómo estás? Él se levantaba, se volvía a acostar a dormir, y yo, pues, a veces, a lo que bajaba las revoluciones de estar trabajando en un teléfono hasta las 10, 11 de la noche, pues, como que, ok, necesito, pues, poco a poco acomodar las cosas para acostarme a dormir. O sea, y yo durmiendo y él se iba a trabajar. Pero que cuando ya llega Mateo, que entramos a otra dinámica familiar de que ya pues no somos no solamente nosotros dos, hay un niño entre medio, es eso mismo lo que compartía Georgina. O sea, uno reconocer que solamente con tú irte, como quien dice, en ayuno hasta el domingo, y que ese pedacito de pan te durara hasta el otro domingo, era como que yo puedo, el pedacito de pan lo puedo dividir un poquito, pero no me va a dar. O sea, no voy a llegar con las migajas al otro domingo. Y precisamente pues eso, como que yo dije, no, yo tengo que hacer otra cosa, porque desde mi casi 16, casi 17 años que yo hago retiro, hasta mis 20 y pico de años estuve activa, full, en la iglesia, en el grupo de jóvenes, en el movimiento. O sea, esto era nuestro diario. O sea, en cuestión de que nuestras amigas ya sabían. A veces ellas mismas nos decían, mira, es que yo no les voy a decir nada a ustedes porque yo sé que ustedes van para la iglesia. De seguro tienen algo de la iglesia. Es verdad. Hay retiro este fin de semana. Gracias. O sea que, ¿verdad? Era algo que nosotros hacíamos, y verdaderamente porque como tomamos las clases de formación, fuimos formándonos poquito a poco, cogimos clases con este señor aquí, el viejito presente, ¿verdad? Con Aguilú, con Jenny, con diferentes hermanitos del movimiento, y ir formándonos día tras día, y es como que de momento
recurrir al domingo nada más, que obviamente no le quito nada a la Eucaristía, porque es lo más importante que nosotros tenemos, la presencia real de Dios, pero necesitaba más. O sea, necesitaba volver a ese núcleo de que, ok, yo necesito otra cosa para tomar aliento en este, ¿verdad? En ese caminar de matrimonio, pero y ahora de maternidad, de padre, que lo necesitamos como familia, definitivamente. Así que dije, no, Se acabó. vamos a hacer otra cosa. Yo necesito volver a la casa de retiro. Así que, Y aquí están. ya aquí estamos. Y están full Y el los dos, doncito qué está bueno. por ahí también. Eso es hermoso, eso es hermoso. Me lo traje enredado. Marisa dice que estaba rebelde. Un buen estaba ejemplo, Sí, estaba rebelde, de estaba verdad rebelde. que yo los veo y para mí es una cosa, ¿verdad?, maravillosa ver cuántos matrimonios, ¿verdad?, y familias se encuentran en la casa de retiro sirviendo, se encuentran perseverando, porque eso es una de las cosas hermosas que tiene nuestro movimiento, ¿verdad?, que todos podemos servir juntos. Claro. Y el tú tener la bendición y aquella esposa o esposo que no haya hecho el retiro y su pareja sí, Que se le anime. exhortamos a que lo haga para que, igual en el caso mío con mi hija, ¿verdad? Y así le digo a los papás de los jóvenes que han hecho el retiro, simplemente para que usted lo pueda entender, simplemente para Claro. que usted pueda vivir esa experiencia que esa persona vivió y que usted está viendo que cambió y que transformó su vida. Si eso nada más que por la curiosidad, después yo le hago otro cuento. Definitivamente. Y yo creo que en ese ámbito que tú hablas de los matrimonios, yo creo que también es una de las cosas que yo siempre pienso en todo esto, es una enseñanza para mis hijos. Porque ¿quién más que yo le puede enseñar de Dios a mis hijos? Y entonces es como yo digo, una de las cosas que yo a veces lo hablo con Melissa, en este tiempo de Navidad, que para mí fue totalmente diferente porque me falleció un tío y entonces mi primo vino a Estados Unidos y entonces para mí fue una alegría porque nos sentábamos donde nosotros nos sentábamos de niños, o sea, al frente de la casa de mi abuela, y nos sentábamos ahí a hablar y como que decíamos como que Ajá. diantre, hermano, somos ricos sin tener dinero y no nos damos cuenta. Y entonces, como hablábamos ahorita al principio, la vida se va. Entonces, tiene que pasar esto para que nosotros lleguemos a esto. Como que, y entonces, una de las cosas que yo también, ¿verdad?, que le quiero mencionar, que hablo con Melissa, es que yo decía, y le digo a Melissa, yo trato de ser con mis padres para enseñarle a mis hijos cómo uno puede ser un buen padre o un buen hijo. Porque no hay algo más malo en la vida que tú estar solo y que te mueras y no tengas a nadie. O sea, es bien difícil. Y en ese proceso, o sea, uno se da cuenta de que, como decía Lino ahorita, Eso yo lo he de vivido que el mucho. tiempo es un regalo de Dios y a veces no lo aprovechamos. Y yo creo que en este tema de hoy, ¿verdad?, antes de pasar con la oración, saquemos un momento de nuestra vida. Vamos, como decía el meme que preparó Edwin hoy del teléfono, de llamar a una persona, La foto. es una foto, Sí, es una que yo le foto. digo meme porque... Sí, porque memes son de gracia, sí. No es lo mismo. No. No, porque no es relajo, no es relajo. Pues es una foto. Sí. Del teléfono, de que volvemos y llamemos a un hermano. Hay un montón de hermanos que se han apartado por X o Y razones, las razones que tengan, ¿verdad? Que son válidas porque son sus propias razones por las cuales decidieron alejarse. Vamos a extenderle un abrazo, vamos a extenderle la mano, vamos a sepan que volver, estamos ahí. que saben que estamos ahí. Una llamada. ¿Sabes? ¿Tú sabes por qué? Porque
en los procesos no hay nada más hermoso de que tener a alguien que pueda pasar el proceso contigo. Eso Y, fue lo y que qué yo- más hermoso que de tener a un hermano de tu misma fe, que sabes que te va a hablar de Cristo Jesús, que te va a hablar, ¿verdad? Y eso es hermoso. Yo creo que empezamos un tiempo, ¿verdad? Donde podemos darle la oportunidad a Cristo, ¿verdad? De que siga entrando a nuestra vida, de poder seguir sirviendo para Cristo Jesús y que podamos seguir salvando almas para Cristo, ¿verdad? Que yo creo que esa es la misión que tenemos en nuestras manos, En ¿verdad? esas resoluciones de año nuevo, pues pongamos Además de además del ay, gimnasio, Dejarán. El agua, La- sí, la agenda con Dios. eso es exacto. así, eso es importante. Top priority. Así que pasamos ahora con mi amada esposa para que lea las intenciones y culmine con la oración. Sí. Pues Aurea García de Trujillo Alto presenta a todos estos participantes del programa, sus familias, con muchas bendiciones. A Joel Isoé, Yorel Isoé, Sorangel Isoé, a José Luis por salud y trabajo, Miguelito por su salud, por Joshua Miguel por su salud, María Angeli, Ramona García que en paz descanse, y su otro hermano Justo Cruz García que también llamaba que en paz descanse, Panchita García que es su otra hermana por su salud, por Irene y Fernando, Petra y Cheo, Cuca y René, por Marcia, por Huito, por Chito, por Brindy, por Dayan, por Iberit, por Conchita, por Sachalis e hijos, por Gil, por los jóvenes, ¿verdad?, de Juan 23, que ya escucha también el programa que ellos participan, por los ancianos, por los niños, por todos los jóvenes, por la gente de policía, ¿verdad?, que estaba en el hospital, según ella me comenta, y por los sacerdotes. También Rosa Ortiz de Bayamón pide por su salud, por la salud de Roberto y Alberto Arroyo, sus hijos, y sus nietos Nicole y Mauricio, también por su salud, por toda la familia en general para que tengan salud, y por todos estos participantes también del programa que nos escucha a diario, y muchas bendiciones a todos y cada uno de ustedes. Y Eduardo Ortiz que está hospitalizado, y Jaime Fernández que por su salud. También Juanita Concepción de Carolina pide por ella y por su salud, también por la salud de su esposo Pedro Torres Rivera, por la familia Arroyo, por todos sus hijos, ¿verdad?, y nietos, etcétera, que ella dice que su familia es bien grande también, por todos los pacientes de cáncer, por Carmen Sonia Rivera, por Carmen Hernández y su salud, por Carmen M. Otero Rivera y familia. También, ¿verdad?, presentamos a todos los matrimonios, a nuestro movimiento, a todas las... a los niños por nacer, a las mujeres embarazadas, ¿verdad?, y a esos padres de familia que ya están preparándose desde antes, ¿verdad?, para recibir esos niños, a esa vida tan importante que se va gestando, por la familia, por todas las personas que han conocido al Señor, ¿verdad?, que le conocen, que le esperan y le aman, pero también especialmente por aquellos que no le conocen, que no le esperan y no le aman, para que en algún momento puedan vivir ese encuentro con Él y puedan gozarse de esa agua que nos sacia, ¿verdad?, la sed, y como dice la palabra, que nunca tendrá más sed, ¿verdad?, porque es un agua que da vida, y es gracia abundante para cada uno de nosotros, así que puedan llegar a esas vasijas de agua, que puedan llenar las tinajas y sea de ese vino que reconforta el alma, que reconforta el espíritu para seguir hacia adelante. Y pues quiero concluir con una oración que me recordó una hermanita de Calle, que llama también, que es la oración que se le atribuye a San Francisco de Asís, por todas las intenciones, pero también por la paz en nuestro Puerto Rico, por todas las cosas que vivimos a diario, para que nosotros podamos ser entes de luz en medio de toda la oscuridad. Oh Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde hay odio, que lleve yo el amor. Donde haya ofensa, que lleve yo el perdón. Donde haya discordia, que lleve yo la unión. Donde haya duda, que lleve yo la fe. Donde haya error, que lleve yo la verdad. Donde haya desesperación, que lleve yo la alegría. Donde haya tinieblas, que lleve yo la luz. Oh Maestro, haced que yo no busque tanto ser consolado,
sino consolar, ser comprendido, sino comprender, ser amado como amar, porque es dando que se recibe, perdonando que se es perdonado, muriendo que se resucita a la vida eterna. Te presentamos estas intenciones, Señor, y te las encomendamos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Damos gracias, ¿verdad? Así que nos vemos en un programa más de Colores con Juan 23 el próximo lunes. Que pasen buenas noches y Cristo y María los bendiga. Amén. Ya, Ahora la ponen con la